Queridos compañeros, querida clase, es un gusto saludarlos. Hoy vamos a tener una charla muy importante acerca del control interno. Hoy vamos a platicar acerca de lo importante que es para las entidades que manejen un control interno, tanto un control interno administrativo, organizacional, operativo, pero para lo que a nosotros más nos interesa es que el control interno financiero esté de manera adecuada, funcionando para que ese control pueda producir información financiera de calidad, información financiera que pueda cumplir con ciertos lineamientos, con ciertas reglas, con ciertas políticas, para que la información financiera que se presente a los usuarios pueda ser una información financiera de calidad, información financiera útil para que los usuarios puedan tomar sus mejores decisiones económicas. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta siempre que mientras mejor exista y se desarrolle y desempeñe un control interno, mejor información va a presentar, ¿ya? Entonces, hoy vamos a desarrollar la guía número 5, la programación de estudios número 5, que se trata, toda la tarde vamos a hablar del control interno, de lo importante, de lo efectivo, de las características, de todo lo esencial de esta parte que todas las entidades deberían de tener, pero que las tengan no quiere decir que sean eficientes, pueden ser que las tengan, pero que si no las están cumpliendo, entonces puede ser que no sean eficientes, ¿verdad? O puede ser que sí estén cumpliendo, pero que los controles internos sean muy débiles. Entonces ahí también podemos obtener información financiera que no sea fiable, que no sea completa, que sea información subjetiva y no objetiva como se requiere y como se establece. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Bienvenidos todos los jóvenes del sexto perito contador. Es un verdadero gusto compartir con ustedes esta clase del día de hoy. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de control interno, como lo decíamos en la introducción. Sabemos que es un conjunto, ¿verdad? De pasos, es un conjunto de acciones, es un conjunto de procedimientos, de políticas, de normas, de técnicas, en fin, todas estas, como ustedes la quieran llamar, ¿no? Que van a asegurar que determinado sistema funcione de la mejor manera. Entonces, todos estos pasos, estas acciones, estos procedimientos, estas normas, estas técnicas que están dentro de un sistema es lo que se llama o lo que se reconoce como control, ¿verdad? Si hablamos de control interno, pues es el que se pone dentro de una organización para que pueda producir información financiera de calidad, para que pueda resguardar la vida de los activos, para que pueda minimizar cualquier riesgo, ya sea por fraude, eh, por error, ¿verdad? En ese sentido. Entonces es bien importante que comprendamos nosotros qué es la definición, ¿verdad? Y el concepto de control interno, ¿sí? También podemos decir que un sistema de control obviamente está constituido por un plan, ¿sí? La organización toda la vida tiene planes eh, de querer, por ejemplo, vender más, se trazan metas, se trazan objetivos, y para poderlos cumplir, pues la organización necesita de emplear al máximo sus recursos, ¿no? Pero entonces se debe de tener un control interno para poder desarrollar esto, ¿sí? Se tienen que asignar deberes y responsabilidades. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién es el responsable del otro? ¿Quién tiene que supervisar a alguien más? ¿Sí? Este es el sistema, ¿verdad? Que se tiene de control interno. Todas las medidas, todos los métodos que son necesarios
Y son fundamentales ¿para qué? Bueno, el control interno nos va a servir para proteger a los activos. Proteger a los activos, por ejemplo, de robo. Proteger a los activos de incendios. Proteger a los activos de cualquier tipo de error. Proteger a los activos por algún tipo de fraude, ¿sí? También un control interno adecuado nos va a servir para promover la eficiencia, que los procesos se hagan de la mejor manera posible. También lo más importante dentro de lo que estamos platicando es obtener información financiera que sea confiable, ¿sí? Que sea relevante, que sea de importancia relativa, que sea segura, información que no tenga errores, que esté dada en el momento oportuno, ¿sí? Entonces, esto, no, todo esto a lo que nos ayuda al control interno, pues es prácticamente a que la organización marche de la mejor manera, ¿sí? También evalúan los cumplimientos de las políticas que se establecieron. Por ejemplo, si se establecieron ciertas políticas dentro de una organización, ver cómo es que se están cumpliendo, los empleados la están llevando a cumplir, o si por ahí pues, no se está cumpliendo con este tipo de políticas que establecen el control interno, ¿sí? ¿Quién establece el control interno o quién lo realiza o quién lo determina? Pues es la administración, ¿verdad? Es la alta dirección. Ellos establecen ciertos tipos de procedimientos, de parámetros, de pasos, de métodos, ¿ya? De deberes, de responsabilidades, de procesos. Es la alta dirección, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de dar seguridad y confiabilidad a la información que se va a generar a través de todas las transacciones económicas que se realizan a lo largo de un periodo, ¿sí? También vamos a platicar de que tener un control interno adecuado va a promover la eficiencia y la eficacia. Los procesos sean más rápidos utilizando eh, el máximo, ¿verdad? De eficiencia posible y eficacia en las operaciones, ¿verdad? En menos tiempo y con menos recursos, ¿verdad? Sin desperdiciar los recursos. Y pues es importante que les demos a conocer todas las normas, todas las políticas y todas las cuestiones que se tienen en el control interno para que los empleados lo puedan llevar a cabo, lo puedan cumplir en ese sentido, ¿sí? También jóvenes que se me está descargando la compu, ahorita vamos a cargar. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué es importante entonces el control interno? ¿Verdad? Porque va a contribuir a una seguridad en el sistema que estamos llevando a cabo. Sistema operativo, sistema administrativo o sistema contable. Uno como auditor va y revisa los sistemas que la entidad tiene. Pero específicamente nos vamos a referir al sistema contable, ¿sí? Cómo la empresa lo está utilizando, cómo lo está fijando y nosotros vamos a evaluar esos procedimientos contables, financieros. ¿Por qué? Porque eso le sirve a la entidad. Si la entidad está cumpliendo, los empleados están cumpliendo con el control interno y es un control interno adecuado, pues obviamente la entidad va a cumplir sus metas, sus planes, sus proyectos que se tengan, ¿sí? Obviamente también nos ayuda a detectar irregularidades, errores y nos permite o nos ayuda a poder establecer una solución posible a ese tipo de errores o de irregularidades, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de un control interno? ¿Cuándo un control interno bueno o un control interno satisfactorio? ¿Qué debe de incluir? Bueno, dentro del sistema de control interno, pues se debe tener una correcta segregación de funciones, una correcta segregación de responsabilidades. No hay que cargar mucho a los empleados con actividades que sean
de mucha responsabilidad, ¿sí? Hay que segregarlo. Hay que segregar, es como una cascada de responsabilidades. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Y todos tienen que cumplir con sus responsabilidades según el manual de funciones y tienen que cumplir con sus deberes. También quién va a autorizar ciertos procedimientos, no solo una persona va a realizar todo el proceso, sino hay una persona que autoriza, una persona encargada para eh, establecer ciertos pasos dentro del procedimiento que se está realizando, ¿verdad? Eh, También cuáles son las funciones y deberes de cada uno de los departamentos, cuál es la función de compras, cuál es la función de ventas, cuál es la función de supervisión, cuál es la función de bodega, cuál es la función de tesorería, etcétera, ¿sí? Eh, También establecer que el recurso humano sea el adecuado, sea el apropiado, sea el capacitado, ¿sí? Para poder desarrollar a cabo sus funciones, para poder cumplir con sus responsabilidades. Entonces vemos que para que haya una estructura de control interno adecuada, pues se tiene que tener eso. Número uno, segregación de funciones. Número dos, ¿quién autoriza ciertos procedimientos? ¿Verdad? Debe de haber un estilo cascada, ¿sí? Que cada departamento sepa sus funciones y sus responsabilidades y sus deberes. Y que el recurso humano que emplea la entidad, pues tenga entendido cuáles son sus responsabilidades y la pueda hacer cumplir en ese sentido. ¿Cómo se va a clasificar el control interno? Pues lo podemos clasificar en control administrativo y control contable. Cuando hablamos de control administrativo, nos estamos haciendo referencia a, a todas las operaciones que realiza la administración en ese sentido, o todas las operaciones que realizan todos los empleados dentro de la entidad. Son todas las políticas que la entidad emplea para sus empleados y para sus procesos. Influyen en cierta manera con los registros financieros, pero no de manera de importancia relativa, ¿no? Sí, pero sí influyen en ese sentido. Aquí hablamos de la eficiencia en las operaciones y que la empresa pueda cumplir con las políticas establecidas para la organización. ¿Ya? Nosotros nos interesa más en la clase hablar de control contable, ¿sí? Todas las organizaciones eh, llevan contabilidad, independientemente a lo que se dediquen, todas cumplen con contabilidad. Algunas no lo llevan como es, otras lo llevan a medias y otros pues no cumplen con todos los registros necesarios, ¿sí? Entonces, cuando se tiene un correcto control contable, pues vamos a tener los pasos, procedimientos y métodos eh, relacionados todos para salvaguardar la vida de los activos, ¿sí? Y para confiar en los registros financieros. Entonces, es bien importante que al tener un control contable, yo voy a resguardar todos mis activos. Por ejemplo, si yo tengo una bodega, tengo productos inflamables, yo tengo que tener un control, ¿verdad? Para que eso no pueda provocar una explosión o algo así. Igual, si tengo también otra clase de productos, pues tengo que tener personal que se dedique a cuidarlos o a resguardarlos. Entonces, es parte del control, ¿ya? Y también, si estoy hablando de información financiera, pues van a haber personas que tienen que hacer los registros financieros. Entonces, hay que establecer quién va a hacer los registros, hay que establecer quién le va a proveer la información, hay que establecer quién va a supervisar esos registros, hay que establecer en qué momento pues, se van a trasladar para el siguiente paso en el proceso de la elaboración de la contabilidad. Y, en fin, se tiene un número bastante amplio de métodos, de procedimientos que nos llevan a que la contabilidad, todos los controles
puedan estar inmersos ahí en el sistema de autorizaciones y aprobaciones de los registros y reportes, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar para, número uno, proteger los activos, como lo habíamos dicho, y confiar en los registros contables. Si yo tengo un buen sistema de control, yo voy a poder confiar y decir, bueno, la contabilidad entonces está bien hecha, en su gran mayoría, ¿verdad? Porque no podemos tener una certeza absoluta, pero podemos decir, bueno, si tiene un buen control interno, pues posiblemente, en su gran mayoría, la información financiera que se presente, pues sea información financiera correcta en ese sentido, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con los objetivos del control interno. Y es bien importante, ¿sí? Que si la empresa cumple con estos objetivos, pues es una fortaleza bien grande para la entidad. No lo tiene que descuidar, porque si lo descuida, entonces se convierte en una debilidad para la organización. En ese sentido, vamos a mencionar tres objetivos fundamentales que todo control interno nos provee de eso, ¿sí? Un control interno adecuado, un control interno que lo podamos representar de manera correcta, pues los objetivos que persigue esto son los siguientes. Número uno, que la información financiera sea suficiente y sea confiable. Hablábamos en otros cursos que tienen que ver con una contabilidad, con la manera de cómo registrar la información financiera. Hablábamos de que existe información financiera útil e información financiera inútil. Si yo tengo un correcto control interno, pues voy a proveer información financiera útil para los usuarios. La información financiera útil sabemos que cumple con ciertas características, ¿verdad? Que sea de representación fiel y que sea de importancia relativa. Esas son las características fundamentales. Y las características de mejora, pues sabemos que son que sea oportuna, que sea verificable, que la información sea fiable, que la información no esté sesgada, que esté libre de error. Todo eso lo platicábamos en clases anteriores. Entonces es bien importante, ¿sí? Que la información financiera que vayamos a revelar, pues cumpla con estas características, ¿sí? Que sea información financiera útil para los usuarios, que sea confiable, que sea objetiva, que se pueda verificar, que sea comparable, ¿sí? Obviamente, si cumple con estas características, pues va a ofrecer mayor protección de los recursos para poder evitar así sustracciones, robos y fraudes o cualquier otro tipo de peligro o amenaza o riesgo que pueda poner en una situación muy comprometedora nuestros activos. Otro de los objetivos que persigue un control interno adecuado es eficacia y eficiencia en las operaciones. Platicamos de estos términos, ¿sí? Que parecen ser sinónimos, que parecen ser lo mismo, pero tienen ciertas diferencias. Efectividad es hacerlo con mínimo de esfuerzo y utilizando los recursos. Igual la eficiencia es sacar lo máximo, la máxima utilidad con los recursos que tenemos disponibles, ¿sí? Y el otro es que un buen control interno nos va a garantizar, nos va a ofrecer que se cumplan con las leyes vigentes y las regulaciones que aplican a la entidad, ¿sí? Obviamente hay disposiciones legales, hay normativas internacionales y normativas nacionales y normativas locales, las cuales debemos de cumplir. Y si nuestro control interno es adecuado, pues lo va a permitir presentar de esa manera. Sabemos que los controles internos no eliminan el riesgo, no lo pueden eliminar en su totalidad. Lo que hacen es minimizarlo. Un correcto control interno minimiza el riesgo. Un control interno deficiente, pues aumenta el riesgo, ¿sí? En ese sentido.
Y sabemos que hay ambientes muy turbulentos, hay ambientes muy cambiantes, hay ambientes muy hostiles. Por eso es de vital importancia que se pueda manejar y minimizar lo más que se puedan los riesgos, ¿sí? Vamos a mencionar que número uno, tenemos que estimar la importancia del riesgo, es decir, qué tan relevante sea el riesgo dependiendo de la entidad y su entorno, qué tan importante o qué tan impactante o dónde está lo importante o dónde puede darse la situación de un error, de un fraude, de dónde no se está cumpliendo con el sistema, pues lo estamos evaluando en ese sentido y podemos estimar el riesgo, un riesgo bajo, un riesgo alto, un riesgo medio y cuáles van a ser sus posibles efectos. También tenemos que establecer cuál es la probabilidad de que ocurra o no. Estamos hablando de que del 1% al 20% puede que ocurra o al 40% o qué sé yo. Hay que establecer el nivel de ocurrencia y también qué acciones vamos a tomar. Ya sabemos en dónde posiblemente puedan haber riesgos más altos, ¿sí? Puede ser que evaluemos sus efectos, ¿verdad? ¿Qué tan impacto pueda tener en la información financiera? Y luego, pues, establecer cuánto es la probabilidad de que ocurra o no. Al tener estas dos, yo ya puedo establecer acciones, ¿verdad? Acciones para mitigar, acciones de control necesario para poder minimizar el riesgo lo más que pueda. Y luego dar una evaluación, es decir, establecer qué fue lo que pasó con mis acciones. Mis acciones ayudaron a minimizar el riesgo, qué tan efectivas fueron o si hubiera la necesidad de cambiarlas, de modificarlas y establecer unas nuevas. El riesgo de auditoría, sabemos que eso está inmerso en todas las auditorías. Puede ser que de alguna u otra manera el auditor no detecte algún error de importancia relativa que pueda afectar en la opinión que se emitió. Entonces, este riesgo está siempre en todas las auditorías y se puede subdividir en tres: riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Al hablar de riesgo de auditoría, pues es cuando damos una opinión inapropiada, una opinión inadecuada, una opinión que no merecía eso. Es decir, podemos decir que los estados financieros son razonables cuando no es así. Y eso, pues, puede que se dé, o puede que se dé de la otra manera, pero es muy poco probable. Podemos decir que los estados financieros están bien cuando no están así, ¿verdad? O están malos cuando están buenos, ¿verdad? O cuando están, podemos decir que están incorrectos cuando están correctos. Hay pocas probabilidades que se dé, pero podría pasar en ese sentido, ¿sí? Riesgo inherente, o sea, todo el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección están inmersos dentro del riesgo de la auditoría. El riesgo inherente, pues, es algo inmerso dentro de las transacciones, ¿sí? Es algo que no lo podemos separar de la naturaleza del negocio, de la entidad. Por ejemplo, si nuestra empresa se dedicara al transporte de vehículos, ¿sí? Por ejemplo, traemos motocicletas o distribuimos motocicletas y en el camino puede ser que se tenga algún accidente automovilístico. Eso es algo inherente a la transacción porque es algo que no lo podemos quitar. Puede ser en cualquier momento surja un accidente, ¿no? Ya sea provocado por nosotros o que los terceros pues tengan la relación con el accidente, ¿verdad? Entonces es algo inherente, igual puede ser un robo. Nosotros nos dedicamos al manejo de transportes de efectivo, de dinero. Y obviamente, pues ese riesgo de que nos lo puedan robar es algo inherente, porque está inmerso dentro de la naturaleza de- del negocio, ¿va? Entonces, no lo podemos separar. Por tal motivo, pues es algo que está inmerso dentro
de la naturaleza del negocio. Riesgo de control, pues teníamos los controles, pero por ahí no se cumplieron, ¿ya? Puede ser que hayan, tenemos controles excelentes, que hayan métodos, procedimientos, técnicas muy buenas al momento de desarrollar la información financiera o de resguardar la vida de los activos, pero por ahí no se pudo cumplir con ciertos procesos, entonces ese es un riesgo de control, ¿sí? Que no se ha prevenido, detectado o corregido en su oportunidad, ¿ya? Por el sistema de control interno. Puede ser que el control interno falló, ¿sí? En este sentido. Y el riesgo de detección es cuando el auditor, pues, no detecta algún error material, ¿sí? Que pueda afectar la opinión en ese sentido. Entonces es bien importante que nosotros pues podamos tener en cuenta esos tres riesgos, ¿sí? Los principios del control interno generales pues, establece que un control interno no es un medio, ¿verdad? Sino es un medio, no un fin en sí mismo. O sea, nos quiere dar a entender el control interno solo es parte de, no es un todo, ¿verdad? Solo es parte de. Es un proceso que desarrolla el personal de una organización y no puede ser considerado inefable porque puede fallar. En algún momento el control no está bien diseñado, no está bien establecido, tiene algún tipo de fallas, pues puede ser, ¿verdad? No se puede establecer un control interno para todas las entidades, porque todas las entidades son diferentes, todas las entidades se dedican a cosas diferentes. Entonces, no hay una receta, llamémoslo así, universal, de decir, bueno, este control interno deben de aplicar, no. Cada empresa según su necesidad, cada empresa según sus funciones, sus planes, sus programas, sus proyectos, sus empleados, sus capacidades, según su administración, debe de establecer y de fijar el control interno que considere más adecuado para ese sentido. Algunos principios del control interno podrían ser, ¿verdad? Que se debe de fijar quiénes son los responsables. Se debe de fijarse claramente las responsabilidades de cada uno según su función. También se deben de utilizar todas las pruebas existentes para comprobar la exactitud y tener la seguridad de que las operaciones se llevan correctamente. Sabemos que a veces no contamos con documentación necesaria y aún así hacemos ciertos registros. Entonces es bien importante comprobar la exactitud y comprobar la veracidad, comprobar que la existencia de ciertos activos o ciertos pasivos, ¿sí? Cuando estamos hablando de una transacción comercial, no es recomendable que una sola persona realice toda la transacción. Por eso es que hay que segregar funciones, ¿verdad? Porque una persona en sí puede cometer errores, pero es más fácil detectarlos si esa dicha transacción pues está dividida entre varios compañeros o varias escalas o varias personas que puedan intervenir en el proceso de la transacción, ¿sí? También es bien importante que se pueda seleccionar y entrenar cuidadosamente el personal, ¿verdad? Para evitar que puedan hacer mal uso del control interno y para que puedan reducir costos y para que los empleados puedan ser más activos. Es bien importante que también se pueda hacer una correcta rotación al momento de tener empleados. Hay personas que necesitan que les podamos estar cambiando de lugar, por ejemplo, que hay personas que necesitan salir de vacaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que estén planeando cierto tipo de fraude, robo, entonces por ahí, si les damos descanso a estas personas, podemos ver cómo va su trabajo, ¿sí? Y estar rotando al personal para que no puedan estar. Si ustedes se dan cuenta,
Los policías de los bancos siempre los están rotando, no son los mismos. Esto lo hacen con la finalidad de evitar posibles fraudes que puedan atentar contra la institución financiera. Entonces, hacen ese tipo de rotaciones en los empleados, ¿sí? Y todos los empleados pues tienen que tener por escrito cuáles van a ser sus funciones dentro de la organización, ¿ya? Tal empleado se va a dedicar a esto, otro empleado tiene tales responsabilidades, otro empleado tiene tales deberes. Tener un manual de funciones para que no se puedan cometer los errores al momento de desempeñar el cargo, ¿sí? Eso es entre algunos, hay más ahí. Entonces, esto fue lo que pudimos platicar del control interno, que es muy relevante, muy importante para la entidad, para salvaguardar la vida de los activos y para poder presentar la información financiera útil para que los usuarios puedan tomar sus mejores decisiones económicas. Hacen entonces su ejercicio, que es de poder desarrollar un mapa conceptual. Toman una fotografía, lo convierten en archivo PDF y lo suben a la plataforma. Entonces, esto fue la clase de hoy, jóvenes. Espero les haya servido de mucho. Cuídense, que tengan una feliz tarde. Bendiciones.